Buenas noches, amigos y amigas de Canal 28. Es un gusto, como todos los lunes, estar con ustedes en Punto Central, esta mesa de análisis y debate. El día de hoy tenemos a un panelista nuevo. Nos sentimos honrados de que Óscar Manjarrés, él es financiero maestro, haya aceptado venir a Punto Central. Óscar, bienvenido. Bueno, muchas gracias por invitarme. Encantados porque estés aquí con nosotros en Punto Central. Muchas gracias. El señor Amin Anchondo, como siempre, un panelista ordinario, brillante de Punto Central. Bienvenido, Amin. Gracias, Gabriel, y me da mucho gusto que esté Óscar Manjarrés, quien le sabe mucho el tema financiero y además ya es como el Nostradamus de las finanzas, autodecretado por él mismo, déjame decirte eso. Oigan, estamos esperando a que llegue Mónica, está un poco atorada en el tráfico, yo espero que llegue para el segundo segmento, si no le pondremos falta y el brazo coercitivo de Punto Central la castigará, así es que esperemos que llegue. Oye, y es importante decirlo que parte de los compromisos que hicimos al arrancar el programa es que siempre iba a haber sentada en esta mesa, siempre intentando la paridad de género, ¿no? La equidad, el equilibrio, pero al menos una mujer sí iba a estar y ahorita pues estamos fallando porque no ha llegado, pero estamos esperando que llegue. Cabe aclarar que no ha llegado por eso y ella nos permitió también decirlo al aire, así es que esperemos que llegue en un momento. Exacto. ¿A qué viene Óscar? Es la pregunta de la noche. ¿Por qué está Óscar sentado aquí? Y se relaciona con una foto que vamos a poner en este momento para que todos empecemos a visualizar cuál será el tema del día de hoy, que a mí me parece trascendental. ¿Quién es esta persona que aparece en proceso? ¿Quién es Carlos Ursúa? El famoso Carlos Ursúa es exsecretario de Hacienda del gobierno federal. Un hombre muy cercano a Andrés Manuel López Obrador, fue su secretario de Finanzas mientras fue jefe del gobierno en el Distrito Federal. Es un académico, un catedrático, hasta poeta, según lo que leí. No he leído nada de él, pero investigué eso. Y es una de las personas más técnicas que estaba en el gabinete de Andrés Manuel. Aquí cabe precisar un par de cosas. En todos los gabinetes y en todos los equipos de trabajo hay puestos que trascienden y son más importantes a otros. Por ejemplo, en el gobierno federal, pues la Secretaría de Gobernación, quien asume también la Sedena, la Marina, son cargos de vital importancia para el funcionamiento orgánico de la administración. Ni se diga el secretario de Hacienda, es una pieza fundamental para que funcione la administración. Como ustedes ya deben de saber, renunció. Y aquí vamos a tratar de esclarecer este panorama, de opinar acerca de la renuncia y de la carta tan polémica que envió a la opinión pública, y para eso nos acompaña Óscar. Si te parece, a mí, vamos a escuchar la primera postura de Óscar. Claro, con mucho gusto. Cómo toman los mercados, la opinión pública, este movimiento que cimbró a toda la nación, Óscar. Mira, Gabriel, creo que tendríamos que empezar por darle la importancia y poner en el contexto la importancia que tiene la Secretaría de Hacienda para un gobierno, ¿no? Al final del día, en términos económicos, los gobiernos tienen tres grandes objetivos. Uno de ellos es el crecimiento económico, otro tiene que ver con el poder adquisitivo de las personas y el tema del empleo. Estos tres objetivos macroeconómicos el gobierno los administra y los consigue a través de dos grandes brazos en términos económicos en el país. Estos grandes brazos, uno es el Banco de México, el Banco Central, que es una figura de alguna manera descentralizada de la influencia del presidente, digamos, y el otro gran brazo es la Secretaría de Hacienda. Entonces, es la manera en la que se ejecuta y se llegan a los objetivos a través del Banco de México y la Secretaría de Hacienda. De ahí la importancia que tiene para los mercados y para la propia economía del país, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Es decir, esta gran noticia de la renuncia del exsecretario Ursúa, sin duda alguna, pues pone una alerta bien importante en los mercados y pone en tela de juicio el cumplimiento de esos objetivos que antes mencionaba hacia adentro de la economía. Respecto al doctor Ursúa, pues bueno, él de alguna manera fue el enlace y fue, digamos, el punto amigable de la posición de Andrés Manuel en campaña con los mercados financieros. Esos mercados que de alguna manera tenían reservas acerca de las políticas que el presidente ejecutaría, y de alguna manera el doctor Ursúa se encargó de traducir y dar tranquilidad a los mercados. Me parece que lo hizo de manera adecuada. Yo escuché algunas de sus conferencias cuando todavía estaba en el Colegio
Colegio de México, y la verdad es que de alguna manera matizaba en muchos sentidos el discurso de Andrés Manuel, ¿no? Y sí, debo decir también que en mucho la escuela y la ideología del doctor Ursúa, sin decirlo de manera tan tajante, pero sus filosofías, digamos, sí comulgaban con el presidente. Pues al menos encontraban empates en algunos principios, sí, no en todo. Creo que los principios centrales del presidente, que es la cobertura a la parte más marginada de la sociedad y un enfoque en el tema, digamos, de oportunidades para todos. Claro. ¿No? Justamente ahí es donde coincidían ambos, digamos, de manera general. Bien, buen punto el puntualizar la importancia que tenía, no Ursúa, el cargo que asumió durante este breve periodo. Amin, ¿cómo tomaste la noticia? A ver, es importante decir que más allá de la persona que ocupe la Secretaría de Hacienda, es el hecho del cómo fue la salida la que más afectó en un tema financiero. ¿Por qué? Porque él dice que son dos razones por las que se está saliendo básicamente. La primera de ellas, y esto lo hace a través de una carta que él mismo publica, porque luego está la entrevista de proceso de la que hablamos, ¿no? Pero de la que vamos a hablar. Sí. Pero él sale y dice, a ver, me están imponiendo gente que no tiene las capacidades técnicas para manejar un tema hacendario en el país. Esto es gravísimo, ¿no? De hecho, lo que el gobernador llama la tecnocracia de Hacienda. ¿Por qué? Porque son personas que deben ser muy técnicas, gente que sepa manejar números, que sepa manejar todo lo que está pasando en el panorama internacional, cómo subir, cómo bajar, cómo controlar lo que decía Oscar, un crecimiento económico y que haya desarrollo en el país. Viene la Secretaría de Hacienda. Y se empiezan a dar estas fricciones desde el Plan Nacional de Desarrollo, porque lo hace la Secretaría de Hacienda normalmente. Y esto, y ahí voy al segundo punto de la renuncia. La primera, que es gravísima porque te acusa de un tema de nepotismo, ¿no? De gente que está usando su tráfico de influencias para ingresar a puestos de los cuales no tiene las capacidades técnicas para ejercerlo. Y aquí hago una precisión que es importante que todos sepamos. Pero en México el nepotismo no está marcado como un delito al día de hoy. Y eso es bien importante porque ya hemos hablado de este tema y es un dato que hay que exponer. Segundo, es que él dice que se están tomando decisiones sin el sustento correcto. O sea, que Andrés Manuel está diciendo, vamos a hacer este programa y no se fija si hay recursos, si hay suficiencia presupuestal, si se puede hacer, si no se puede hacer. Incluso hay un tema de legalidad en las acciones del presidente, que se han cometido más de 70 ilegalidades en las decisiones que se han tomado. Ahora, él acusa de estas dos razones. Una, me estás imponiendo gente, y dos, no estás tomando en cuenta no estás haciendo un ejercicio de revisión, de sustento, de datos, de información antes de tomar una decisión, y pues así no se puede jugar. Básicamente él dice eso, y creo que son dos cosas que sí ponen a tambalear a cualquier inversionista. Claro. No es posible que el secretario de Hacienda de un país que es la 13ª economía a nivel mundial esté diciendo que su presidente se está aventando las decisiones como el borras. De pronto, sí. Al ahí se va. O sea, yo me imagino a los secretarios todas las mañanas viendo la mañanera, ¿no? La rueda de prensa, a ver qué dice, a ver qué dice para ver cómo planearlo. Y si algo pasa en los países que no están desarrollados, como lo es México, ¿no? Que está en vías de desarrollo, que antes se llamaban tercermundistas, pues es una falta de planeación. Y no es posible que batallemos en un país para planear 6 años, pero ahorita nos está diciendo el secretario que no se planea ni a una semana. Entonces no se vale. Esta sorpresa, así de sorpresiva, es igual de grave. Un gobierno federal sin metodología y sin planeación, ¿hacia dónde nos va a llevar? Estos dos elementos, todos coincidimos, al menos los tres coincidimos en que los puntos que expuso Ursúa en su carta son los más importantes, la imposición y que hay decisiones o indicaciones que el presidente da sin sustento. Me parece que la más grave es esa, que el presidente de la República, por capricho, por bote pronto, mande a sus secretarios a tomar acciones que no tengan ningún argumento sólido para ejecutarse, porque para empezar viola el principio muy básico de todos los funcionarios, de que todo acto emitido tendrá que estar motivado y fundado. Claro. Pues ya desde ahí empezamos mal. La imposición. Vamos poniendo el escenario completo. Poncho Romo. ¿Quién es Poncho Romo? Poncho Romo es el jefe de la oficina de la Presidencia de la República. A sus manos llega parte de la información confidencial que solo tiene acceso él o el presidente de la República. Contextualicemos. ¿Quién es Poncho Romo? Un empresario que en su momento fue un magnate, que ya no lo es,
y que ahora está en vías de recuperación, en vías de poder establecer lo que en algún momento, en vías de desarrollo, estaba muy pobre. No termina por Gabriel, ya no hay pobreza, son personas en vías de desarrollo. Claro, lo vamos a tratar de alivianar un poco. Pero pues ya no era el magnate que fue antes, ¿no? Cuando apareció en la revista. Claro. Debemos también de ser muy claros, Poncho se está tratando de alivianar y pues qué mejor cargo para hacerlo. Desgraciadamente, algunas personas utilizan los cargos para eso. Y Ursúa pues es el lado contrario a este dibujo. Ursúa es un tipo técnico, un catedrático, una persona que está más interesada por estudiar, por llevar a buen puerto el país. Y aquí el tercero en discordia, pues es Andrés Manuel, que por no querer meterse en conflictos, ha dejado pasar algunas cosas. Imponer funcionarios en la Secretaría de Hacienda lo único que hace es llevar al país al sótano. No hay más, o sea, no hay futuro. Óscar, ¿cuál crees tú que sea el papel que Poncho Romo desempeña para poder influir tanto en el presidente de la República? Mira, creo que es interesante porque hasta cierto sentido se podría visualizar que el señor Romo y el doctor Ursúa tenían más o menos la misma función. Es decir, el señor Romo viene de una cúpula empresarial en este país. Mucho tiempo uno de los principales antagonistas del presidente y de los principales detractores del presidente. Y al final del día, cuando el presidente Andrés Manuel voltea a ver la figura del señor Romo, lo que busca es justamente esta conexión con la gran cúpula del empresariado, claro, un poco similar a lo que buscaba con el doctor Ursúa en términos de traducción. Sinceramente, debo decir que me parece un poco extraño que de la noche a la mañana el señor Romo se haya vuelto el principal vínculo del presidente. Hay algunas columnas que he estado leyendo por ahí que le dan la lectura a Romo como si fuera el vicepresidente, claro, cargo que en política mexicana no existe. Pero al final del día, si lo comparamos con la política norteamericastunidense, él realiza las funciones que tienen que ver con un vicepresidente. Creo que lo tiene ahí por un tema de astucia. Creo que el presidente siente que le puede dar este equilibrio, que sabe que de pronto puede perder, pero a todas luces, y creo que si viéramos el gobierno como un vaso de cristal, los conflictos de interés con el nivel de datos e información que tiene el señor Romo, considerando que su hijo tiene un cargo directivo en una casa de bolsa, como muchos sabemos, pues bueno, eso de alguna manera, aunque no puedas, digamos, asegurar que hay manejo de información a favor de algunas personas, de alguna manera te da que pensar. Y creo que ese es un error bien importante para el presidente, que ha tomado este discurso de la transparencia y todo esto como una bandera. Creo que es un asterisco muy importante que tendríamos que poner. ¿Necesita ya Poncho Romo? A ver, creo que Poncho Romo ha sido una figura equilibradora en muchos sentidos. Y él lo ha dicho, y justo se me hace raro que Poncho Romo, que es el jefe de la oficina de la presidencia, y Ursúa, que tienen más o menos el mismo pensamiento de estilo, ¿no? Neoliberal, que catalogaría Andrés Manuel, no fueran como del mismo grupo, digamos, dentro del gabinete. A mí eso me sorprendió, ese dato, porque los dos se opusieron a la cancelación del aeropuerto. O sea, el que salieron públicamente a decir, no estamos de acuerdo con que se cancele el aeropuerto por los costos, por los frenos económicos, por todo lo que implica la cancelación de contratos y todo eso. Incluso, por ejemplo, una de las mayores fricciones que tuvo, y que creo que en este sentido sí cambió el chip de Andrés Manuel, porque yo no sé si se recuerdan, pero había un Andrés Manuel que decía, se van a la fregada todas las reformas estructurales. Sí. Y ahorita no vemos un presidente diciendo eso. Vemos un presidente respetando contratos de ciertos temas. Y creo que los principales conflictos que tuvo Ursúa con el presidente fue el respeto a los contratos de la CFE y de los gasoductos. Que ya se han firmado y que ya están construidos, y que tienes que, por un tema de comercio internacional, respetarlos. Yo creo que esas son las batallas que tenía Ursúa con el presidente. Porque en la entrevista que sale en estos 2 días de proceso, dice, oye, es que cuando a López Obrador tú le dices que cuando estás en contra de él, de entrada te tacha de neoliberal, ¿no? Exacto. Eso es un tema muy difícil. Como presidente, ¿no? Imagínate. Es que el presidente es un equilibrador. Claro. O sea, el presidente es el que tiene que nivelar las visiones.
No puedes, o sea, sí tienes que tener un rumbo a dónde va el país, o al qué es lo menos que quieres. encaminarlos. Exacto. Y sí creo que estos dos personajes son los que balanceaban. Y estuvo Poncho Romo aquí en Chihuahua hace una semana y parte de lo que decía es, oigan, espérense, el presidente ha defendido muchas cosas de la libertad de empresa, se contuvo el tema de la crisis que hubo con Estados Unidos del 5% de arancel, priorizando el tema también de un libre mercado, de una economía sustentable, etcétera. Pero sí creo que la noticia de la salida de Ursúa sí viene a desequilibrar un poco las visiones del gabinete, Mucho. que es lo que le daba conflicto. Y ahorita yo creo que vamos a hablar de esos temas, ¿no? Pero ¿qué está pasando en la economía mundial y qué está pasando realmente en la economía chihuahuense, en la economía mexicana? Que este cambio, porque no fue un cambio, que esta renuncia al gabinete pone a tambalear y el peso se cae la bolsa y se cae todo lo que quieras. Antes de pasar a ese diagnóstico que aquí nos ofrecerá Oscar, yo difiero contigo, a mí no me sorprende las discrepancias que hayan existido entre Poncho Romo y Carlos Ursúa, porque de un lado tienes una visión muy técnica como Ursúa y del otro tienes intereses políticos y económicos de parte de Poncho Romo, que sí, a lo mejor fungía como un intermediario entre una clase empresarial y un círculo al que ningún funcionaria del gabinete de Andrés Manuel llega. No hay nadie, ni siquiera Ebrard, puede llegar a esos círculos. Y es ahí donde yo no encuentro pues, ninguna sorpresa. Ahora, Ursúa también se mete en un tema religioso en la entrevista. O sea, claro. ¿quién tiene que salir ahí con que es del Opus Dei? Sí, o sea, sí había un tema de conflicto fuera del tema económico. Sí, claro. Porque la visión económica es la misma. Sí, más Sí, alejada exacto. de estas visiones, yo creo que también tenían sus rencillas personales que influyeron en la decisión de Ursúa. Seguramente, sí. No, y además porque se nota, desde que el exsecretario Ursúa hace estas apreciaciones aludiendo a temas personales, identificas que ya había un roce más allá de lo profesional, ¿no? Totalmente. Sí. Esto se convierte en el ventaneando económico. Pero de mucho nivel. De escenario, sí. De Ya. mucho nivel. Es un chisme de alto nivel. Sí, así es. Pero bueno, Oscar, ¿qué onda? ¿Qué pasa en los mercados? ¿Qué pasa en las finanzas? ¿Nos tenemos que preocupar? ¿Cómo ves el panorama? Mira, creo que tenemos que ser cautelosos, hablando en términos macroeconómicos y hablando en temas de microeconomía. La economía avanza por ciclos, ¿no? Tenemos estos grandes periodos de aceleración y de crecimiento, luego se frena, luego se contrae y luego volverá a crecer, ¿no? Y es justo donde entra el trabajo de los analistas, ¿no? Tratar de leer y olfatear en qué parte del ciclo estamos. Creo que el periodo de transición del gobierno anterior contra el gobierno actual se ha llevado de manera adecuada. En mucho tiene que ver por el trabajo que estaba llevando a cabo el doctor Ursúa. ¿Cuál es el contexto internacional? Y en dónde me parece que el presidente no está haciendo o no está al menos publicando una lectura correcta. El contexto internacional es un contexto de desaceleración económica en todo el mundo, cosa que tiene que ver principalmente con cuestiones comerciales entre las grandes economías, la batalla que existe entre China y Estados Unidos y bueno, una serie de factores que están llevando a que todo el mundo entre en un proceso de recesión. ¿Qué quiere decir recesión? Que la economía deja de crecer al ritmo al que estaba creciendo, es decir, no quiere decir que la economía esté contrayéndose aún, sino simplemente comienza a frenarse y comienza a decrecer. ¿Qué sucede si la economía deja o comienza a decrecer? Bueno, el Producto Interno Bruto, que es con lo que medimos el crecimiento económico, está íntimamente ligado con los otros dos indicadores de los que les hablaba, que tiene que ver con el empleo de las personas y con el poder adquisitivo de la gente. Cuando existe una contracción económica, esperamos que también haya resultados negativos en estos dos indicadores. Bajo este contexto mundial de recesión económica, México está adentro de ese panorama. Decía Minorita, México generalmente como que tendemos a vernos chiquitos y orejones, ¿no? Pero México es la 15ª economía mundial. Si quitamos el tema del poder adquisitivo, somos la 11ª economía mundial. Creo que la 12 en términos de cantidad de personas, de población, y la 13ª en términos de territorio. Somos muy importantes en el contexto mundial. Claro. Y por lo tanto no somos ajenos a eso que está sucediendo. México comienza a tener una recesión. El año pasado México creció cerca del 2%, esperamos que este año el crecimiento sea de un 1%. Algunos bancos y algunas calificadoras comienzan a visualizar que el crecimiento sea menor, pero la economía no deja de crecer. Lo que sucede es que el presidente sale y dice,
vamos requete bien y sigue con estas visualizaciones que son inalcanzables de crecer al 4%, cuando los datos te dicen, ojo, no opiniones, datos te dicen que no vas a llegar ni siquiera al 1.2%. ¿Tú piensas que llegamos al 1% de crecimiento? Mira, creo que podemos llegar, si hacemos un promedio de los pronósticos, creo que no vamos a llegar al 1%, creo que vamos a tener un crecimiento del 0.8%, 0.7%. Ya veremos en diciembre. Es deprimente. O sea, es un número. Tampoco estamos creciendo así que digas tú, híjole, qué bien nos estaba yendo. No, pero sí hemos dejado de crecer. ¿Cuánto andaba Peña? El tema, mira, México tiene creciendo los últimos 15, 18 años en promedio de un 2%. Y ese dato es bien interesante. Déjame nada más, voy a aclarar ese punto rápido. Adelante, es todo tu programa, Oscar. Mira, tenemos economías de comparación. Tenemos a Brasil, tenemos a Venezuela en el área, hablando en términos del pasado. Chile, por ejemplo, que es un país pequeñito, viene haciendo las cosas bien. Y de pronto estas economías sudamericanas y otras economías de otros continentes con las cuales competimos, trotan junto con nosotros, comienzan a correr, nosotros seguimos trotando y luego ellos se caen y los rebasamos y luego comienzan a correr ellos, pero nuestro trote es constante. Hemos crecido durante los últimos 18 años al 2%. Si siguiéramos con este ritmo del 2%, que parecería pequeño, pero si siguiéramos corriendo al mismo ritmo del 2%, nos alcanzaría para que en el 2025 fuéramos la 6ª economía a nivel mundial. Esto sin hacer absolutamente nada. Si le echáramos ganas, diría por ahí un analista que me gusta mucho, Macario Schettino, podemos llegar a ser el 5º. Pero así nomás, trotando como le llevamos al 2%, nos alcanza para ser la 6ª economía. ¿Es de asustarnos un crecimiento del 0.8%? Sí, pero si vemos el panorama del contexto mundial, estamos dentro de una vorágine. El presidente podría decir, es cierto, vamos a crecer menos, pero es porque estamos dentro de un panorama mundial. Creo que eso le daría más sensatez al presidente, más allá de decir que lograremos... Es que eres neoliberal, Oscar. Sí, hombre, soy de la mafia del poder. Está oficialmente registrado. Claro. A ver, y también tenemos que ver, había un, no sé si recuerdan, pero decían, es que si gana Andrés Manuel el 1 de julio se va a caer la economía, el dólar se va a ir a 25 y todo se va a destrozar. Y no es cierto. O sea, a ver, la economía del país es muy fuerte y es muy sólida en muchos sentidos. Claro. Pero también hay decisiones y visiones que la hacen tambalear. ¿Qué es esto? Empezar a tomar una serie de malas decisiones, porque la economía te aguanta decisiones malas. Sí. Y te aguanta que la riegues, y te aguanta la corrupción al nivel en el que está, y te aguanta la delincuencia, y te ha aguantado muchas cosas. Tiene buen amortiguador. Creciendo al 2%. Pero a ver, una serie de malas decisiones constantes, con errores garrafales como los que se pueden tener, o el tema de los aranceles, porque ahorita no nada más vemos un desequilibrio en el tema gubernamental mexicano. O sea, tienes al desequilibrado mayor en Estados Unidos, un gobierno que no sabe ni cómo reaccionar ante su presidente. Bueno, es muy similar. Sí. ¿De quién estás hablando? me confundí de frontera, ya no supe de qué lado quedé. No, a ver, y sale con su idea del 5% de arancel de un día para otro, y eso te mueve la economía cañón, brutalmente. Entonces, creo que sí, las decisiones tienen que ser, y lo dice el propio secretario, ¿no? Con mayor investigación, con mayor datos, ¿no? Que no tenga él otros datos, que se meta al INEGI, que vea. El INEGI es una gran institución, claro, que tiene muchísima información de política pública, económica. En primera instancia, Ursúa optaba por dirigir el INEGI. Y hubiera sido un perfil también extraordinario, ¿no? Sí. Por las capacidades técnicas. Estaba muy bueno. Exacto, y ya no están pelando el INEGI de la forma en la que... No, pues lo desdeñas. Desde que empezó el Censo para el Bienestar, desdeñaste el INEGI, el Coneval, pues no les interesa. Totalmente. Entonces creo que sí, lo que tenemos que evitar son una serie de repetidas malas decisiones. ¿Cómo es el aeropuerto, invertirle una refinería, que tu secretario de Hacienda se vaya y además evidencie cómo estás gobernando, que no se pudiera negociar en caso de algo bien con Trump, que en este caso lo hicieron bien, pero pues quién sabe qué vaya a pasar, ¿no? Sí. Ya volvió a salir una amenaza y ahí redadas otra vez antimigrantes, etc. Esa bola va a durar muy poco, o sea, la bajaron ahí, pero tranquilo, no va a ser una solución permanente. Algo que me llamó mucho la atención de las declaraciones de Ursúa y que prendió en mí algunas alertas es esta apuesta desmedida y sin ninguna medición a los programas sociales. ¿Qué va a suceder en 4 años con toda la inversión que se va a hacer en los programas sociales sin ninguna metodología, sin ningún base de estudio? ¿Y cuáles van a ser los resultados?
ahí debe ser un factor que nos debe de encender a todos nuestras alertas, porque no es como nos lo están pintando. Totalmente. ¿Y quién va a revisar las reglas de operación? ¿Y cómo se van a checar que los programas estén dando resultados? Porque, a ver, Nadie. Un programa social en una fase subsidiaria es ayudarte para que tú arranques y tengas una plataforma de despegue y a partir de ahí puedas recibir una educación precisa, un entorno laboral en el que puedas interesarte, un entorno de seguridad. Todo esto es desarrollo social. Confundimos a veces el desarrollo social con el asistencialismo, pero si en realidad quieres desarrollo, tienes que hacer un ecosistema para que una familia pueda salir adelante. Así es. ¿Y cómo nos vamos a asegurar si no hay reglas de operación, si se está haciendo discrecionalmente los apoyos, si no hay sustento en las decisiones? Pues todo esto es parte del mismo merequetengue, diría el presidente, porque es muy folclórico en ese sentido, y es lo que tenemos que solucionar y cambiar la forma en la que se están tomando las decisiones. Ahora con el nuevo arribo del secretario de Hacienda, del nuevo, ¿hacia dónde crees que vamos, Oscar? Mira, justo el día que fue nombrado por el presidente, dio una rueda de prensa que en lo general a mí me dejó muy tranquilo. Sobre todo el perfil del secretario Arturo Herrera es una persona también con un grado técnico bastante elevado. Recomiendo mucho la rueda de prensa, está en YouTube. Un hombre que es egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana, me parece. Sí. Doctor también, maestro en economía, doctor por la Universidad de Nueva York. Con perfil fifí, si me lo permiten, la expresión, ¿no? Me gustó su perfil, me gusta su currículum. El señor también tiene incidencia o ha tenido incidencia en organismos de talla internacional. Y me encantó cómo él matizó en la rueda de prensa dando un mensaje bien claro. Ahorita lo decía Min, de alguna manera México tiene cierto respaldo que aguanta una cadena de toma de decisiones equivocada, ¿no? Él hablaba, lo primero que se sentó y dijo, a ver, México tiene reservas internacionales cercanas a los 180,000 millones de dólares. Está capitalizada la deuda o tiene respaldo la deuda emitida por parte del gobierno, tiene un fondo de estabilización también bastante importante, tiene una línea de crédito con el Fondo Monetario Internacional cercana a 9,000 millones de dólares, tiene otra línea de crédito de 74,000 millones de dólares. Entonces lanza este mensaje y da certeza a los mercados. El secretario de Hacienda también dice, he tenido contacto con organismos internacionales públicos y privados, no desconoce ni rechaza el modelo y da cierta certidumbre acerca del manejo macroeconómico, valga la expresión de la economía, y dice, nuestras metas siguen en pie, mantener un déficit, un superávit del 1% respecto al Producto Interno Bruto. Esto habla de, digamos, en términos sencillos, tener dinero en la caja al final del ejercicio del año. Manda mucha certidumbre, Gabriel, y a mí me gustó mucho y me encantó una aclaración que él hace respecto a todos los memes que se hicieron por lo nervioso que estaba. Claro. Cuando tú ves la rueda de prensa te das cuenta que es una persona que es así él por naturaleza. Introvertido. Y que de pronto tiene tics y batalla para pronunciar ciertas palabras, pero con mucha seguridad, y dice él, y me encantó que haya salido de la formalidad, porque dice, cuando el exsecretario saca el tuit donde anuncia su renuncia, el tipo de cambio se movió. Pero cuando se anuncia que era yo quien tomaba posesión de la secretaría, se apreció, dice él. Y literalmente dijo, esto quiere decir que los mercados querían al doctor Ursúa, pero también quiere decir que me quieren a mí también, ¿no? Y me gustó ese mensaje. Claro. Esperemos que aguante, si me permiten la expresión, ¿no? Vamos a un corte y regresamos con el siguiente tema que tenemos. Esperemos que te quedes, Oscar, para seguir debatiendo contigo. Vamos a un corte y regresamos.